se desplazan físicamente o virtualmente de un extremo a otro del territorio, hay que asumir la experiencia del desorden y la confusión que provoca el movimiento, en donde el espacio urbano se encuentra en continua transformación. Creo que lo que hay que asumir es que las ciudades contemporáneas son lugares de nuevas relaciones entre sujetos con el espacio físico y virtual que ocasionalmente ocupan un territorio o un espacio virtual y que ocasionan subjetividades y fenómenos emergentes. Los procesos de urbanización, crecimiento y concentración de población principalmente, la transición del campo a la ciudad y la mutación al capitalismo financiero, hicieron que las ciudades contemporáneas lugares de nuevas relaciones, destacando los factores basados en la tecnología, ya que han promovido una mayor flexibilidad territorial que se expresa en nuevas formas de funcionamiento, de relación y de organización espacial. Ello conduce a la flexibilización que constituye un rango importante de la dinámica territorial, en la que se observa la transición del espacio de lugares al espacio de los grupos. Si bien anteriormente la ciudad fue conceptualizada como un todo integrado bajo la visión de la modernidad líquida, el espacio urbano se comporta como una entidad resbaladiza, que nunca se deja atrapar, en algunos de los casos alcanzar, que siempre se transforma y que debido a que la globalización incluye la producción de lo efímero, lo volátil, mediante la reducción masiva y generalizada del tiempo de vida útil de productos y servicios, y también se promueve lo precario, trabajos temporales, flexibles, de tiempo parcial, la ciudad líquida está asociado al concepto de globalización, ya que expresa el carácter indeterminado, independiente, con ausencia de un centro, es decir, con ausencia de control, y la referencia a efectos globales claramente indeseables e impredecibles. Pero no todo es así, ya que a partir del contexto anterior tenemos la oportunidad de reflexionar fenómenos emergentes espacio, que precisen el concepto de ciudad líquida y que además de permitirnos entenderla y explicarla, nos permitan valorarla y planificar. Para ello, planteo como sus características principales los siguientes procesos. La desurbanización, que es relativo al proceso de desconcentración y pérdida de población urbana hacia áreas no metropolitanas, resultado de cambios sociales, económicos y tecnológicos. El segundo sería la discontinuidad, continuidad y fragmentación, y que se va a referir de forma específica a patrones con periferias interminables, dispersión desarticulada y modalidades novedosas de ocupación del territorio. La tercera característica sería el descentramiento, que se definiría como la pérdida del espacio fundamental de referencia histórica y su desplazamiento hacia múltiples centros. El cuarto sería el desarraigo, en donde la apropiación de la ciudad es instantánea, volátil y líquida. La calle ya no es opción. La quinta sería la flexibilidad en el mercado laboral. La vida profesional de estos nativos líquidos se basa principalmente en el desarrollo de competencias que sirven para afrontar situaciones novedosas. Y finalmente, la movilidad.
Debido al constante movimiento, a esta idea de la ciudad que resbaladiza y a una velocidad cotidiana que nos permite la tecnología, los sujetos se ven imposibilitados de construir una comunidad. Cuando hablamos de desurbanización, como ya se comentó, se identifica con un proceso de desconcentración y pérdida de población urbana hacia áreas no metropolitanas, resultado de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Estos procesos se empezaron a percibir claramente en Estados Unidos a principios de los años 70, cuando las áreas metropolitanas perdieron población hacia áreas periféricas, de manera que las áreas rurales crecieron más rápido que las áreas urbanas, promoviendo una movilidad a través del automóvil. Las explicaciones a este proceso se fundamentaron en mejores condiciones de vida y en entornos más atractivos. La paradoja es que actualmente, con la tecnología, los ciudadanos son absolutamente sedentarios, por lo que rara vez se desplazan territorialmente, ya que paralelamente a la desconcentración de población, se produjo una desconcentración del empleo que favoreció el trabajo remoto, lo cual disminuyó la socialización física. Es así que a mayor expansión territorial de una ciudad, menor se vuelve el espacio que sus habitantes recorren. Al pasar horas frente al televisor, a la computadora, al celular, y desde ahí movilizarse constantemente de un canal a otro, de un lugar de la red al otro, de un país a otro, y esta nueva forma de habitar la ciudad en continuo movimiento en el ciberespacio es una representación de la ciudad líquida, de una ciudad que fluye. Es así como el espacio moderno creado por la ingeniería y que en principio debería ser resistente, sólida, permanente y no negociable, este espacio artificial de la red global de información, ha impuesto un tercer espacio cibernético que se caracteriza por no estar previsto de dimensiones espaciales, sino inscrito en la temporalidad de la difusión instantánea. Recientemente, el concepto de desurbanización, aquí va una de las, creo que es de las respuestas que estaría esperando Sergio, bueno, no sé, la pregunta que hizo Sergio, ha presentado un giro conceptual muy interesante, ya que se visualiza como una idea para eliminar los daños ecológicos, éticos, sociales y culturales que la urbanización impone a los ecosistemas naturales. Esto para regenerar y transformar estos asentamientos en comunidades ecológicas y hábitats permanentes que unifiquen armoniosamente los valores de la vida de ciudad con la naturaleza. Es así que se plantea que la obtención de estos objetivos se realice a través de métodos de diseño para la restitución de la vida ecológica y comunitaria. Esto restableciendo las relaciones humanas con la naturaleza a fin de crear un ambiente adecuado para la habitación de todos, de absolutamente todos, los seres vivos. Surge de esta manera la idea del diseño desurbano. Es un concepto que está en este momento bastante desarrollado, sobre todo en la Europa del norte, ¿no? Que tiene como objetivo facilitar estas acciones. Es decir, además del campo del diseño urbano, el diseño desurbano toma su filosofía de dos recursos importantes: el diseño de la permacultura y el diseño de transición. El diseño desurbano
de la permacultura es una disciplina del diseño que se ocupa del diseño ético de los asentamientos humanos sostenibles. Aquí, la ética de la permacultura se define como el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y la participación equitativa. Es un sistema holístico que incluye el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la construcción y la gestión integrada de los recursos hídricos, la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas autorregulados inspirados en los sistemas naturales. El diseño consiste en crear conexiones productivas entre todos los componentes del sistema, entre ciudades y comunidades, o entre elementos y factores sociales y naturales de cualquier asentamiento, tales como el clima, la topografía, el agua, el suelo, el ecosistema, la biodiversidad y las estructuras invisibles de la vida comunitaria, y tiene como objetivo producir el máximo rendimiento y la gestión del suelo, del agua, de los alimentos, de la energía, de las relaciones sociales, con una intervención mínima en el territorio, preservando al mismo tiempo la regeneración de la naturaleza. Por tanto, la desurbanización debe crear asentamientos humanos y comunidades que puedan cosechar su propia agua, producir su propia energía y alimentos, por supuesto, regenerar y enriquecer sus entornos naturales y sus ecosistemas, establecer sus propias economías locales, instituciones gubernamentales, sociales, culturales y educativas, y por último, pero no menos importante, conectarse éticamente entre sí. Por otra parte, el diseño de transición, que está altamente inspirado en el movimiento de la ciudad de transición, identificado como Transition Network, es una ideología que está siendo adoptada por muchas ciudades, barrios, campos universitarios e incluso espacios de trabajo, que tiene como objetivo eliminar la dependencia del petróleo y sus efectos en el cambio climático, a fin de evitar los impactos causados por la civilización contemporánea. Es decir, el movimiento de transición prevé la formación de asentamientos y comunidades sostenibles, resilientes y relocalizadas. En el Reino Unido, Transition Town Darkness fue la primera organización que adoptó esta filosofía y tiene como objetivo lograr ciudades con procesos de transición aplicando estrategias como el pensar y actuar en armonía con la naturaleza, construir sistemas energéticos creativos y plantear estrategias de recuperación a corto, mediano y largo plazo, lo que implica un cambio en los procesos de planificación y organización de nuestras ciudades para transformarlas en asentamientos autosuficientes y autorregulados que operen en concordancia con la naturaleza y que respondan a su ubicación, condición climática, biológica, física y ecológica, y sobre todo que sean desarrollados a escala humana. Bueno, aquí yo doy análisis de sitio e insisto en que la importancia de una materia que realmente no se le da la porque la digo. Por favor. Como estrategias a corto plazo, se plantea la reducción de los daños que hemos causado a la Tierra, en los ecosistemas y en las comunidades humanas debido a la urbanización. Por lo cual, es necesario comprender las situaciones y problemas existentes y desarrollar respuestas con los recursos disponibles. Los proyectos que se planteen deben tener como base la rehabilitación ecológica, la comunidad, reducir el consumo, crear medios y oportunidades para la producción, poniendo énfasis en el diseño de la vivienda y la calle. Ejemplos de ello es la construcción de jardines comunitarios, como
trabajadores de alimentos, la creación de unidades de convivencia, espacios comunes, covivienda, instalaciones compartidas, así como la construcción de sistemas de recolección de agua de lluvia o sistemas de recolección de aguas grises y negras a escala de calle. También se considera la instalación de sistemas de energía limpia para disminuir la necesidad de uso de energía no renovable y organizar las calles de los barrios para reducir el tráfico vehicular y aumentar el uso de la bicicleta y el acceso peatonal. Las estrategias a mediano plazo para la desurbanización son a escala de barrio y se orientan al fortalecimiento y enriquecimiento de instalaciones, infraestructura, redes y al aumento de la población, fortaleciendo y aumentando los espacios comunales para fines educativos, comerciales, culturales, sanitarios y colectivos. ¿Eso es recogida? En esta etapa es crucial el desarrollo de un sistema de transporte de energías limpias, ya que se tiene como objetivo la reducción del tráfico motorizado. Es decir, diseño desurbano tiene como objetivo revertir el proceso de urbanización en las ciudades, restaurar su ecología y la vida comunitaria. Discontinuidad, continuidad y fragmentación. El crecimiento de las aglomeraciones, por extensión a su periferia inmediata y por su densificación, da paso a un crecimiento externo, en donde los límites y las diferencias físicas y sociales entre campo y ciudad se vuelven menos precisas. La hiperconcentración en el nivel agregado y la desintegración en la escala próxima producen patrones con periferias interminables, dispersión desarticulada y modalidades novedosas de ocupación del territorio. Es así como la urbe global es un continuum inacabable en el que se suceden espacios con formas y funciones diversas, con mayores y menores densidades habitacionales, cohesionados por diversos nodos o centralidades, pero que en su totalidad participan de la cultura urbana. Precisemos que los cambios que actualmente se observan en la evolución de la urbanización espacial presentan tres aspectos interrelacionados: el transporte, las comunicaciones y los atributos que poseen las personas, es decir, los efectos de las tecnologías. Por ello, podemos afirmar que las transformaciones han sido fundamentadas por la revolución tecnológica, para unos como una tercera revolución industrial y para otros como una tercera revolución urbana. Esta revolución tecnológica transforma procesos, estructuras, métodos y acciones de toda índole, cuyo resultado es la llegada de la flexibilidad y, por extensión, la flexibilidad territorial. Es así que, en términos territoriales, la tercera revolución industrial produce dos tendencias urbanas contradictorias: la dispersión de la población y la aglomeración de funciones. En el primer caso, se estimula la desurbanización y la dispersión de la población, ya que la tecnología y la consolidación de líneas de producción promueven tanto el trabajo estandarizado como los sitios de producción dispersos. Es decir, la globalización desterritorializa el mundo y lo divide en fragmentos. Por tal razón, la fragmentación urbana se asocia a la descomposición del conjunto urbano como unidad, lo que denota que la ciudad está compuesta por unidades, elementos, piezas, fragmentos, productos
o islas desurbanizadas y urbanizadas con diversas características, y una de sus manifestaciones es la discontinuidad morfológica que describe la falta de continuidad que incide severamente en la forma y función del sistema urbano. De esta forma, la fragmentación urbana por discontinuidad morfológica se va a caracterizar por el crecimiento disperso y atomizado que comprende urbanización reciente y el alcance de asentamientos previamente existentes, lo que genera una pérdida de continuidad entre ellos y con las áreas centrales. También se caracteriza por falta de estructuración urbana, debido a que la urbanización se genera en forma espontánea, aleatoria y sin planificación y orden aparentes. Con cambios drásticos de uso del suelo, de suelo rústico o no urbanizable a suelo urbano. También por el crecimiento urbano hacia las periferias urbanas y la desconcentración y descentralización a través de la separación y localización de áreas y funciones en el territorio, generando múltiples centros especializados. Es decir, vamos a observar policentrismo. En el policentrismo, las estructuras de las redes de transporte influyen cada vez más en los sistemas y redes urbanas, ya que las ciudades pequeñas y medianas procuran tener conexiones con las grandes aglomeraciones para obtener el máximo beneficio de la urbanidad. Por tanto, la tercera revolución urbana apunta, en general, a cambios como la metapolización, la transformación de los sistemas urbanos de movilidad, la formación de espacios-tiempos individuales, la redefinición de la correspondencia entre intereses individuales, colectivos y generales, de manera que los fenómenos de dispersión, fragmentación, localización, son los procesos que permiten explicar la ya efectiva urbanización de todos los espacios sociales. Por tanto, lo que corresponde ahora es la lectura global del territorio, es decir, analizar la ciudad en el campo y el campo en las ciudades. Descentramiento. Otra característica de la ciudad líquida es el descentramiento, la pérdida del espacio fundamental de referencia histórica y su desplazamiento hacia múltiples centros, lo que Bauman indicaba como el vivir en un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es decir, las ciudades contemporáneas son lugares sin centros y son espacios de flujos. Un aspecto documentado es el cambio en la configuración morfológica que conlleva el aumento de escala y forma, pues las principales transformaciones se reportan en las periferias urbanas, ya que las ciudades ya no se organizan nucleadas por una primacía, sino por la multiplicidad de pequeños y grandes núcleos con organización abierta en el territorio. En el tránsito de la urbanización con centro a la urbanización sin centro, la periferia es la base de la explicación, así como anteriormente lo fue el centro. En la configuración de las áreas metropolitanas, sus procesos y tendencias principales sucedían como consecuencia de los efectos favorables para el centro y los negativos para la periferia. Sin embargo, ello cambia de significado y valoración conforme el proceso social y territorial se está invirtiendo con procesos de urbanización sin centro. En la periferia metropolitana y en la no metropolitana, si bien permanece la vieja concepción y argumentación de que sus procesos también presentan una nueva imagen y contenido, generando una novedosa realidad urbana en la que la periferia pasa de su vocación metropolitana
a la de urbanización abierta, generándose zonas de transición entre la ciudad y el campo, entre lo que es ambiguamente urbano y supuestamente rural, y en algunas zonas puede adquirir forma de dispersión relativamente uniforme, y otras parecen estructuras de enjambre de abeja o bien dirigen el crecimiento a lo largo de corredores específicos. Un factor muy importante en la producción de zonas de transición o áreas periurbanas es el explosivo aumento de la movilidad física y sobre todo virtual, que impulsa no solo la ampliación territorial del campo metropolitano, sino que induce a cambios en el comportamiento locacional tanto de las familias como de las empresas, provocando una radical alteración de la morfología urbana, marcada por incontrolables procesos de periurbanización y policentralización. Es trascendente resaltar que para una adecuada inserción de la población en el espacio urbano se requiere del dinámico equilibrio entre centros y periferias y de una constante transparencia de fuerzas con la aceptación y nacimiento de nuevos centros, el decaimiento de otros o la remodelación tanto estructural como significativa de los ya existentes. Actualmente se observa que los centros dejan de complementarse para acabar cada uno de ellos en el mayor beneficio hacia su interior, sin contar con los requerimientos de los otros y sin generar una conexión entre ellos. La transformación de la tecnología en materia de comunicación, en específico la centralidad del Internet como herramienta de difusión de nuevos simbolismos que van desde el aislamiento hasta la conformación de extensas redes de comunidades virtuales, permite entender que los cambios surgidos en la modernidad líquida, bajo la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, conllevan la convivencia de dos mundos distintos, uno online y otro offline, siendo relativamente relevante aprender a vivir en ambos con seguridad y libertad. El mundo online promueve la desespacialización, en el cual el lugar, el territorio, no cuenta, sino únicamente adquiere valor en la medida que se posibilita el flujo, el paso, el movimiento. Es decir, habitar no es estar, es moverse, es desplazarse. Así, lo que se define la vida de nuestras sociedades son los distintos espacios por los que forzosamente se transita. En este movimiento, nuestras identidades se configuran desde el desarraigo, ya que el lugar que se encuentra en constante movimiento es el virtual, lo que implica que la apropiación por la ciudad sea instantánea, volátil y por tanto líquida, ya que solo se va a ella por necesidad, con lo cual la calle ya no es una opción para generar relaciones y producir identidad. Por el contrario, el encierro sí ofrece estas oportunidades, ya que las pantallas ofrecen todo lo que la ciudad, o todo lo de la ciudad, sin necesidad de ir a ella. Anteriormente, se tenía un discurso integral sobre la realidad, el cual era compartido por el conjunto de individuos que conformaban la comunidad. Actualmente, se tiene una diversidad de discursos parciales sobre la realidad que dan sentido a la multitud de perspectivas desde la que dicha realidad es interpretada. Este fenómeno, contenido en la globalización, se refiere a que las identidades personales se construyen en base a ideas dispersas y carentes de arraigo a lugar alguno. Este desarraigo inmerso en una corriente densa y continua de ideas, creencias y valores carentes de raíces profundas, ha hecho de la identidad
algo volátil y sujeto a cambios continuos. Por ello, una de las críticas más frecuentes sobre el urbanismo actual es la ruptura con respecto a las tradiciones constructivas locales. Las nuevas urbanizaciones rompen tanto en tipología como en estética, materiales y técnicas constructivas con las que identificamos como características del urbanismo local, y se advierte que existen notables similitudes entre las nuevas urbanizaciones y las de lugares distantes. La pérdida de centro, el rechazo de estos o su excesiva acumulación despoja de valor simbólico a la ciudad y, en consecuencia, las ciudades se vuelven ajenas a una mesura humana, ya que la ciudad se expande a modo de megalópolis en la que un centro y periferias quedan absolutamente distanciados. Aunque hay posturas en que se indica que la cartografía digital modifica la percepción del espacio, ya que por muy extenso que sea, con la GeoWeb se tiene acceso a cualquier territorio, el estilo de vida nómado y basado en la velocidad obliga a replantearlos el simbolismo que tiene y la pertinencia del desarraigo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad actual. Se mencionó que el mercado laboral es demasiado rígido, que hay que flexibilizar, es decir, volverlo complaciente, fácil de moldear, cortar y amasar sin que oponga la menor resistencia. Los puestos de trabajo van y vienen, aparecen y desaparecen, se les divide y retira, en tanto que las reglas de juego de la contratación y despido cambian sin previo aviso. Esto incluye ejercer presión para deshacer los hábitos del trabajo permanente, cotidiano, constante y regular. El trabajo flexibilizado es la estrategia para que los trabajadores olviden, no para que aprendan y se especialicen. El trabajo verdaderamente flexible solo se concibe si los empleados actuales y los del futuro próximo pierden sus arraigados hábitos de trabajar todos los días, por turnos, en un lugar y con los mismos compañeros. Si no se habitúan a trabajo alguno y, sobre todo, si se abstienen o si se ven impedidos de desarrollar actitudes vocacionales hacia el trabajo. En resumen, flexibilidad es el mercado laboral. Exige que los habitantes líquidos sean expertos en flexibilizarse, en transitar de la idea del trabajo como medio principal para la formación de un patrimonio al trabajo como medio para conseguir otro trabajo que, con suerte, ofrezca mejores condiciones laborales. La estabilidad parece ser cada vez más un espejismo. Por tanto, la vida profesional de los nativos líquidos se basa principalmente en el desarrollo de competencias que sirvan para afrontar situaciones novedosas. Es decir, la educación y la digitalización son los factores más importantes para la adaptación. Para una persona instruida, con un buen sueldo y dotada de espíritu emprendedor, la nueva flexibilidad del mercado laboral puede significar oportunidades, y oportunidades maravillosas. Pero para las personas sin la debida preparación, recursos familiares o ahorros suficientes, la flexibilidad se reduce a mayor dedicación. La teoría de la empresa de redes crea cadenas de valor mundiales y generaliza el fenómeno de la subcontratación, lo cual ha tenido como efecto social la fragmentación de los lugares de trabajo, ya que todas las actividades que no se encuentran en el centro de la rentabilidad de las empresas son externalizadas. Es decir, la fragmentación de los lugares de trabajo
crea el ambiente necesario para el desarrollo pleno y la extensión de la economía de plataforma, creando un mercado laboral flexible y especializado y reforzando esta idea de la descentralización, la desespacialización y la desterritorialización de la ciudad. La movilidad. ¿Qué es la movilidad en la ciudad líquida? La definiremos como una categoría que incluye la movilidad urbana, como son las migraciones, el turismo, el mejoramiento profesional, la movilidad comunicacional, producto de las nuevas tecnologías, la movilidad de productos, que se refiere a bienes, servicios e imágenes, también resultado de las nuevas tecnologías, y por último, de cómo la ciudad exige un ejercicio de movilidad para poder construirse como sujetos, sean bien esta una movilidad en la realidad o en la virtualidad. En un sujeto cada vez más líquido e individualizado. Si bien la movilidad regularmente se refiere a los desplazamientos de un lugar a otro por parte de las personas y de los bienes, y por extensión de los medios mediante los cuales se realiza el desplazamiento, con la extensión de la malla electrónica de la digitalización, se produce un modelo de espacio que afecta las prácticas comunes en la ciudad y sus habitantes. Un sistema de flujos no ligados al territorio que produce un ciberespacio en la ciudad y en sus habitantes. Un sistema de flujos no ligados al territorio que produce un centro cada vez con menor espacio físico. En fin, ese tipo de movilidad permite el acceso a infinidad de lugares, desterritorializando el espacio. A partir de lo anterior, es preciso cuestionarse si triunfará en la ciudad esta nueva fragmentación del espacio urbano, si triunfará la disminución y desaparición del espacio público, la disgregación de la comunidad urbana, la separación de actividades, la segregación y sobre todo la extraterritorialidad. Los intentos de homogeneizar el espacio urbano, volverlo lógico, funcional o legible, provocan la desintegración de las redes de protección de los lazos humanos. Muchas gracias.